Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buenos días, nuevamente nos encontramos en este programa, La Biblia y los derechos humanos, y siempre es una bendición para nosotros poder compartir las experiencias y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de la reflexión de la Escritura. Siempre agradeciendo a ustedes que nos están escuchando, a todos los radioescuchas, a todos los cibernautas, recordando que ustedes nos encuentran en Facebook, en Twitter por Centro Cristiano Comunión, o en la estación de radio que ustedes están amablemente escuchando el día de hoy, Radio Comunión. Así es de que nuevamente, hermano Ángel, damos la bienvenida. Es un gusto poderlo tener, nuestro hermano Ángel Tetetla. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano Alberto. Buenos días a todos los que en diferentes lugares nos estén escuchando. Y usted acaba de decir algo muy importante: compartir las experiencias que uno ha tenido, pero también las que ustedes desde diferentes lugares también han tenido, porque ese es el propósito del ser humano, desarrollarse a través de las experiencias que va uno adquiriendo día tras día. Y nuestro propósito es ese: compartir nuestras experiencias que durante ya 30, 40 años hemos adquirido a través de este estudio y estas enseñanzas de la Biblia, de lo que es la palabra de Dios, para lo que es el movimiento, para lo que es la enseñanza y creencia cristiana. Así que por eso hoy damos gracias que vamos a participar nuevamente compartiendo estas experiencias. Gracias, hermano Ángel. El tema de hoy es sanando el alma de la xenofobia y del racismo. Nuestro pasaje bíblico se va a encontrar en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 2. Para que ustedes también puedan abrir su escritura y estarlo checando juntamente con nosotros. Y si, como bien decía el hermano, si ustedes también quieren compartir algo, estamos abiertos al teléfono 55 30 68 79 80, o poder mandar los comentarios ahí en cada una de las redes sociales, o mandar un correo si así ustedes sí lo desean, en Centro Cristiano Comunión 8@gmail.com. Como lo hemos estado haciendo, nuestro hermano Ángel empezará haciendo un comentario, después leerá el texto bíblico y después iremos dividiendo los conocimientos y también los quehaceres reflexivos. Así es que pues empecemos, hermano Ángel. Sí, claro. Bueno, un comentario inicial para ubicarnos en cuanto al tiempo, en cuanto a la situación, al lugar y tiempo que nos ocupa el día de hoy. Hay que recordar que ya estamos en el libro de Deuteronomio. El Deuteronomio precisamente significa una repetición. Aquí en Deuteronomio encontramos una repetición de los otros 4 libros que supuestamente están escritos por Moisés, que es el Pentateuco. Y aquí vemos nuevamente cómo Moisés, ya en la última etapa de su peregrinar, todavía vuelve nuevamente a recordar parte de esa ley que en un principio la estableció desde el Éxodo, desde Levítico, desde Números, y toda esa preparación que tuvo durante 40 años en donde hubo esa peregrinación para que el pueblo de Israel pudiese realmente tomar esa posesión de la tierra prometida, que desde la salida de Egipto ya el pueblo de Israel ya tenía como un ideal el llegar a esa tierra que manaba leche y miel. Aquí se concluye, desde el punto de vista, todo lo que sucedió durante ese tiempo en el desierto. Y
situaciones que en algún momento dado nos invitan a reflexionar el por qué realmente deja huella estos 5 libros escritos por Moisés, la base, en cierto momento, yo diría la base de la ley, y sobre todo la continuación de lo que viene siendo la doctrina y la enseñanza cristiana. No hay que olvidarnos que somos, como cristianos, porque yo me incluyo en ellos, somos una continuidad de la cultura de la cultura judía. Así que estamos en una cuestión judeo-cristiana, pero precisamente estamos obligados a considerar los dos aspectos, tanto una parte de la judía como una parte de la cristiana, y ver sus pros y sus contras de cada una de ellas. Entonces, al entrar en esta última parte de lo que es este peregrinaje, y ya estando a punto de entrar en la tierra prometida, así que sucede estas conversaciones o esta nueva manera de instrucción de Moisés. Y voy a leer precisamente la cita que se acaba de mencionar, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, en el versículo 2, que para mí es el texto clave, la cita bíblica clave para poder empezar a analizarla. Y así está escrito: cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Claro, se está refiriendo aquí a las naciones, a esas naciones en donde había varios pueblos, entre los cuales se encontraban los fereceos, los heveos, los jebuseos, ¿verdad? Y los cananeos y los amorreos. Todo este contexto nos permite analizar entonces cuál era la intención de Moisés y sobre todo de qué quería influir en todo ese pueblo que había fracasado en su primer intento por conquistarlo, que fue cuando manda a los espías, ¿verdad? Y regresan propiamente derrotados, excepto 2 hombres, Josué y Caleb, que ellos sentían que tenían la capacidad, que tenían la fuerza y el entendimiento y la ayuda de Dios para poder conquistar esas naciones. Pero 10 de esos espías, o sea, 10 tribus, estaban en esa indecisión, en ese temor y en ese miedo para llegar. Así que entonces de ahí Moisés hace toda una estrategia de 40 años para que toda esa generación, ¿sí?, de hombres que rebasaban los 20 años, pues realmente se quedaran en el desierto y floreciera y naciera una nueva generación que tuviera pensamientos totalmente diferentes. Así que esta culminación de decir, cuando entres, ¿sí?, y cuando ya Dios te haya entregado esas naciones y las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. O sea, este tipo de palabras son situaciones que no podemos dejar desapercibidas porque crean realmente un impacto en las conciencias de aquella época y de esta época. Aquí vemos todavía que si analizamos qué estaba creando Moisés en ese momento, estaba dejando realmente un pensamiento xenófobo, un pensamiento que estaba haciendo que se odiara a naciones y a pueblos extranjeros. Pero sobre todo, el éxito de Moisés, que también viene siendo el éxito hoy de muchas religiones, muchos movimientos, es poner como intermediario a Dios. Porque dice, cuando en cierto momento Dios te haya entregado esas naciones, le está diciendo que al pueblo que si es un mandato de Dios, tiene que obedecer y que tiene que destruirlas. ¿Por qué? Por completo, dice, sin hacer distinción de ninguna persona, ¿sí? No respetaba ahí
ni a mujeres, ni a ancianos, ni a niños, bueno, ni animales respetaba. Entonces, esta semilla que crea Moisés aquí en este pueblo con estas palabras, no es otra cosa más que precisamente una enfermedad que se viene extendiendo desde ese momento, ¿sí?, de lo que es la xenofobia y lo que es el racismo. Quiero hacer mi participación empezando con una cita que hace Rubén Alves de Angelus Silesius, comentando esto: el ojo por el que Dios me mira es el mismo ojo por el que yo lo veo. Y así Dios se convirtió en un vengador que administra un infierno, en un enemigo de la vida que ordena la muerte, en un eunuco que ordena la abstinencia, en un juez que condena, en un verdugo que mata, en un banquero que cobra deudas, en un inquisidor que enciende hogueras, en un guerrero que mata a sus enemigos. Bueno, y como estamos citando a Rubén Alves, es cómo nos acercamos o cómo miramos el texto bíblico. Aquí el texto bíblico nos está hablando precisamente de cómo se utiliza en el nombre de este Dios. Cuando el Señor tu Dios los entregue en tu poder y tú los venzas, los consagrarás sin remisión al exterminio. Esta visión nuevamente, esta visión de este Dios o de este nombre de Dios que utilizamos para hacer nuestras prácticas. Entonces, lo que vemos aquí precisamente tiene que ver con la conquista, con el control, con el poder, ganar a esa tierra a costa de la matanza. Estamos hablando aquí que también ya había pasado, como usted lo había mencionado, ya había pasado pues otras generaciones en el desierto. Entonces ya estamos hablando de otros protagonistas que están aquí y que quieren conquistar lo que se les prometió, que era la tierra de Canaán, recordando que en esa zona los pueblos habitados ahí en la Mesopotamia pues eran 7, que realmente nuevamente vivían como en este crecimiento, ya que el texto dice pues, que eran más grandes que el pueblo, y que pues ellos como hebreos pues tenían que conquistar a este pueblo y dominarlo. Entonces aquí estamos hablando un principio o una enfermedad, uno de los principios de la xenofobia y del racismo. Esto es, estamos hablando de que empieza a haber discriminación, violencia hacia los que son diferentes. Entonces, hablar de esto, de la xenofobia, es hablar precisamente de los problemas que lo vemos en la Biblia y en la actualidad, problemas realmente profundos, como la migración, como el odio a las otras naciones, como el querer ser protagonistas únicos y como intermediario Dios, ¿no?, para poder conquistarlos, para poder acabarlos, y que mi práctica, mi creencia sea la que predomine, o sea la que esté estipulando cómo se tiene que hacer. Pensando en esto, la hermenéutica que nosotros tenemos que hacer es desde o el Dios sanguinario y tirano y conquistador y vengador y asesino, o una hermenéutica desde el Dios de amor y la misericordia. Y también, como usted mencionaba acerca del exégesis, poder hacer una exégesis también desde los criterios contextuales que estaba sucediendo desde el pueblo de Israel, ¿sí?, de conquista,
o desde la riqueza de la Mesopotamia, recordando que la Mesopotamia siempre fue un pueblo próspero en todo su contexto. Entonces también las prácticas de exégesis también se tendrían que ver desde esa Mesopotamia. Y claro, la envidia, el egoísmo de un pueblo que vemos que quiere apoderarse de lo que tienen ellos, pues se ve manifiesto. Regresando también un poco hacia atrás, unos 40 años antes, cuando el pueblo de Israel es cautivo, dentro de su ambiente como esclavos, ellos experimentaron el racismo, ellos experimentaron la xenofobia por parte precisamente del pueblo egipcio y lo vivieron en carne propia. Pero eso no quiere decir que lo van a repetir o lo van a reproducir automáticamente con el crecimiento. Ellos salieron como, a pesar de los padecimientos, a pesar de que sufría como esclavo, ellos todavía salían como un pueblo no inocente, yo diría, un ser humano que buscaba su libertad, que cualquiera lo puede hacer. Sin en cambio, cuando Moisés infunde en ellos ese concepto de que deben de tener una actitud diferente contra todos aquellos pueblos que les rodean y sobre todo esos pueblos que van a conquistar, pues crea precisamente en ellos ese pensamiento xenófobo, ese pensamiento racista, para despertar en ellos ese odio. Porque antes de eso, pues tiene que haber las condiciones para que entonces sí se pueda dar ese efecto de odiar al prójimo, también de querer su destrucción y su muerte. El mundo realmente podría analizar y ver todo esto desde otro enfoque y lo ve. Los únicos que no ven y no observan esa claridad es precisamente todos esos pensamientos religiosos, esos pensamientos dogmáticos que establecen que lo que está escrito, así como esa exégesis que analizamos en cuanto a lo que Moisés dice, que procede de Dios y que Dios es xenófobo y que Dios es racista. Entonces, en ese pensamiento es donde se desarrollan todas las enseñanzas teológicas de la mayoría de los seminarios en el mundo, seminarios que se precian de ser famosos, pero que están inculcando en los futuros pastores, ¿sí?, ese tipo de criterios para creer que Dios estaba permitiendo y estaba mandando la destrucción, ¿sí?, de todas aquellas naciones que no fueran naciones judías. Y yo creo que en ese sentido, pues desde aquí tenemos que saber que hay exégesis que están totalmente ya equivocadas y que requieran cambios de mentalidad, pensamientos diferentes para crear ese ambiente de concordia, ese ambiente de poder trasladarse de una nación a otra nación sin necesidad de tener que combatirlas o destruirlas, sino al contrario. El método que Dios usa y el método que Dios quiere es ese sincretismo de convivencia, ese sincretismo de intercambio, ¿sí?, de culturas, para que nazca una nueva cultura, que es la que va a mostrar el principio de la civilización. Una civilización no solamente es de un pueblo, ningún pueblo puede abrogarse, ¿sí?, el derecho y el concepto de ser civilizado exclusivamente porque no ha trascendido ni se ha mezclado con otros. Es civilizado desde el momento en que se mezcla con otros. Mientras China permaneció aislado, ¿sí?, fue un pueblo incivilizado, fue un pueblo que realmente era bárbaro en muchas cosas. Y sí bien tenía ciertas cosas de adelanto, la pólvora y algunas cosas como la navegación, pero en sí empezó su civilización cuando abrió su muralla y empezaron otros pueblos y vino el sincretismo de la China. Lo mismo con el pueblo hebreo. Equivoca el método, destruye a las naciones y se atrasa más
y los que realmente entienden ese concepto son los que más se desarrollan. Como 400, 500 años después es el pueblo griego, y después son los otros pueblos y esas naciones de esas conquistas que hicieron los medos y los persas, y después hasta Roma también podríamos pensar. Usted acaba de mencionar la palabra sincretismo, y hay algo que nosotros tenemos miedo. Primero, pienso que se tiene miedo al sincretismo, y bien lo comenta, los pueblos o la nación próspera o la que va creciendo no tiene que ver con su aislamiento. Aquí el texto en el 7.1 nos habla precisamente de estos pueblos, 7 pueblos, que simbólicamente estamos hablando de estas naciones o estas etnias que han crecido en la Mesopotamia y que son prósperas, y que el sincretismo está manifiesto, porque ellas son las que, ellas juntas, con toda la diversidad multicultural y que existía en ese momento, pues entre ellas mismas hacen este crecimiento, esta prosperidad. Claro que sí hay también conflictos y todo esto, ¿no? Pero hay diálogo, hay relación, hablando de estos pueblos. Entonces, Israel nunca podría haberse jactado en ese momento de ser o tener un mérito, ser un pueblo grande, porque pues no, era un pueblo todavía que estaba en desarrollo, estaba creciendo. Pero nuevamente, o sea, su visión era no de relación con los otros pueblos, sino pues egocéntrico, un pueblo que le faltaba conocimiento de los otros pueblos, o también ser multicultural al pueblo de Israel, y que pues, a veces se le olvida que también venía de Egipto, ¿no? Que él también pasó por estos procesos donde el sincretismo, sus propias leyes fueron tomadas también de las leyes egipcias. Entonces, esta cuestión de poseer lo que quieran, ¿sí?, en el nombre de este Dios, ya allí hay un problema de discriminación, de violencia, de pensamiento xenofóbico, de racismo. Entonces, sí quiero comentar que muchas veces nosotros como cristianos, y bueno, dentro de la religión cristiana, no en todos, claro está, voy a citar algo de Michel Foucault que dice: el cristianismo se ha interesado siempre mucho más por la historia de sus creencias que por la historia de sus prácticas. Esto es pues que siguen creyendo que porque dice ahí que Dios les dijo, pues hay que cumplirlo al pie de la letra. Y olvidan la práctica, lo que yo en su momento les he dicho, que para mí tiene que ver con una cuestión de sensibilidad ética, una cuestión de no solo de creencia, sino de práctica, un compromiso ético de saber cómo está el mundo y no expresarse peyorativamente de este mundo. Entonces, siguiendo este pensamiento de Foucault, creo que la práctica que aquí están haciendo es de muerte, de asesinato, y entonces este Dios realmente es un Dios despiadado. Y hay que dejar de creer en este Dios. Citando nuevamente a Miguel Bonino, es decir, pues tenemos que, para ser un cristiano, tenemos que ser primero un ateo. Precisamente dejar de creer en este tipo de Dios o de dioses que nosotros hemos construido o que hemos visto o que nos han heredado y hemos repetido, ¿sí? sin tener un pensamiento crítico, sino solamente lo creemos, y en el nombre de este Dios nosotros seguimos haciendo atrocidades, matanzas y generando un pensamiento
xenofóbico y racista. También hay que considerar que Israel pues no era el único pueblo que en ese tiempo destruía y conquistaba y asesinaba a todas las demás naciones. Era una costumbre de esa época de invadir y de destruir todos. O sea, la xenofobia se extendía, no necesariamente decimos que solamente nace a través de los hebreos. Es una situación extendida. Aquí la diferencia está que en ese pensamiento de Moisés, que de repente tenía esos chispazos, como yo comentaba la vez pasada, esos oasis que de repente Moisés anotaba algo en la ley diferente a los demás pueblos en cuanto al ser humano, en cuanto a darle ciertos derechos y no caer en el salvajismo ni en la destrucción xenófoba y racista de toda aquella época. De ahí es donde precisamente vemos la diferencia. Se ha pensado, ¿verdad?, que en esas dos formas de ser las culturas, que estaba dividido el mundo de aquella época en monoteístas y politeístas. Quiere decir que los politeístas, quiere decir que los que adoraban muchos dioses, eran aquellos pueblos salvajes, eran aquellos pueblos que incivilizados. Y que el pueblo de Israel, por ser monoteísta y adorar un solo Dios, iba a ser un ejemplo. Al contrario, fue peor. Porque cuando sale el pueblo de Israel, pues simplemente era nómada. Era 3, 4 millones de personas peregrinando en el desierto, solamente, como dice, en base a ese tipo de pastoreo que tenían, al cuidado del ganado y a cosechar y a rascar algo del suelo. Y en la tierra prometida ya tenían técnicas avanzadas de cultivo. Cuando llegaron los espías se asombraron de ver, o sea, esa civilización a la cual iban a entrar era más desarrollada que el pueblo de los hebreos. Y aquí lo que hace supuestamente Moisés es que cuando entraran destruir completamente todo, no dejar nada. Y eso precisamente es un retroceso en cuanto a la humanidad, que fue lo que hacía también lo que fue Alejandro, todavía mucho después, cuando él tuvo que invadir muchas naciones y destruir, ¿sí?, a medos y a persas, y cuando reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo civilizaciones. Y cuando entiende eso, es cuando empieza a cambiar. En lugar de ser xenófobo, en lugar de ser racista, ahora se vuelve una práctica sincretista para poder convivir y poder aprender de las técnicas de cultivo, ¿sí?, de todos esos persas, de todos esos medos, que fue lo que no hizo el pueblo hebreo. Destruye a todos y entonces le cuesta trabajo y empieza nuevamente a un inicio al cultivo de toda la tierra, que es cosa que no traía. Entonces, ese punto del perjudica y daña. Una nación no se puede desarrollar simplemente teniendo pensamientos de destrucción, teniendo pensamientos puedo decir de tipo nada más nacionalistas. El nacionalismo en la actualidad y en aquel tiempo ha perjudicado más a las naciones que la apertura. También hablar de xenofobia, hermano Ángel, pienso que tendremos que hablar de toda clase de migración o esta cuestión que ha provocado las causas de la xenofobia y el racismo. Entonces, que tiene que ver con conflictos de egoísmo, como bien dice, nacionalistas terribles, donde lo vemos con este partido nazi, con Hitler en particular, donde tiene un odio a esta nación, o a todos los que fueran judíos, porque pues vemos cómo los judíos empieza su migración, van de un lado a otro por toda Europa, y muchos llegan a América,
y esto causa molestia a muchos dentro de esto, a este partido y en particular a Hitler. Entonces estamos hablando de un pensamiento xenofóbico y racista. Pretender que una raza es única y que se tiene que determinar, esa raza tiene que determinar cómo tienen que ser las otras, sin ver la riqueza que hay en cada una de estas pueblos. También estamos hablando, otra vez también mencionaba acerca de estas tradiciones yavistas, ¿no? Donde esta visión o esta práctica de matanza, de conquista, hermano, o sea, tenía que ver con lo que luego nosotros estamos leyendo, estos textos, tiene que ver cómo veían este mundo de conquista, de querer controlar el mundo o querer ser como ellos. Ya, si no querer ser más, pero querer ser como ellos. Y bueno, pues eso tiene que ver con una cuestión del alma, ¿no? El narcisismo, el egocentrismo. Y una de las cosas que vemos ya en la actualidad, precisamente, es un pensamiento xenofóbico en discriminación, en segregación, en violencia, en prejuicios, pero sobre todo en falta de conocimientos de la otra cultura, de la riqueza que existe en el otro pueblo. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de las religiones, existe esta falta de conocimiento y esta segregación, y lo expresamos con violencia al estar discriminando a la persona, utilizando un lenguaje peyorativo, una práctica de discriminación. Entonces estamos hablando de que la persona sigue sintiéndose pecadora porque le dicen en la iglesia pecadora, le siguen diciendo sodomita, y la persona se sigue sintiendo con culpa. Entonces, estas situaciones que la iglesia ha metido también como que seguimos viendo a la persona extranjera, seguimos odiando al extranjero, al forastero, y no lo hemos hecho alteridad, o sea, no lo hemos hecho nosotros, como parte nuestra. Entonces esta alteridad se ve menguada, se ve mermada por todo este pensamiento racista y xenofóbico. Entonces llega el momento en que nosotros discriminamos, y ¿qué es lo que está pasando? La iglesia genera más odio con el mundo. ¿Y cómo se le dice? Mundanos, pecadores. Es muy manifiesto en estas comunidades, ¿no? Cómo también están sembrando el odio a otra nación, aunque sean de los mismos, ¿no? De su misma comunidad, pero hay xenofobia. Entonces hay racismo, hay clasismos. Entonces pienso que tendremos que ir cambiando este pensamiento. Ahorita voy a citar a este tal Jesús, a Jesucristo, para ver qué él también nos dice. Es cierto, o sea, el cambiar realmente es algo que pues también es opcional, es optativo. La persona no cambiará, ni las iglesias cambiarán mientras no quieran, mientras no vean la ventaja. Situaciones van, situaciones vienen, y no somos capaces a veces de darnos cuenta de que, como en el efecto que sucede del caos, de lo que sucede en una parte, ¿sí?, tiene efectos en el otro extremo del mundo. Uh-huh. Alguien en algún momento dice, pero eso es una falacia. O sea, el por qué si yo digo algo en Oriente, ¿verdad?, ¿por qué va a afectar en Occidente? Mire, hace unas semanas, no pasa más de un mes, en el que se escuchó precisamente la masacre en este país déjenme acordar, de Asia,
pero fue, no me acuerdo en qué país, pero sucedió que hubo una persona que tomó un fusil de asalto y entró a varias mezquitas, creo que en Australia. Entonces mató a varios. O sea, su mente y su pensamiento era que no fue odiando precisamente a aquellos de creencia musulmana, aquellos de creencia en algún momento dado de lo que es maometana. O sea, este tipo de enfermedad trae como consecuencia la muerte de todos ellos. Y él se sentía satisfecho de hacerlo. Y creo, dice, que hasta lo volvería a hacer porque odia estos pensamientos y esas ideas de los pueblos musulmanes. Y masacró a muchos en esas mezquitas. De ahí que entonces el gobierno de Australia está tomando acciones que en otro lado solamente como que se dan las noticias y se olvida. Empieza a prohibir la compra de armas de alto poder y fusiles de asalto. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué cualquier persona que tiene posibilidades de tomar un automóvil y un camión y aventárselo a la multitud de las personas, por qué va en la calle y empieza a cuchillar a todas las personas? Porque ya tienen en su mente, en su alma, precisamente esa enfermedad xenofóbica y racista. Vivimos en un mundo de violencia porque esa es la consecuencia de lo que hace cientos y miles de años se permitía y se promovía. Pero ya hasta qué tiempo, como dices, hay que cambiar. Va a haber muchos que no van a cambiar. Van a seguir asesinando y matando porque en su libro sagrado, y así les enseñan, ¿verdad? Los ayatolas, los pastores, los sacerdotes, ¿sí? Los rabinos, así les enseñan, porque para todos esos lugares hay radicales extremosos, ¿sí? El cristianismo también tiene un sinfín de enseñanzas y de ministros que son radicales extremosos, en donde quieren que maten y asesinen a ese que no es no es mexicano, a esos que vienen de Honduras, a esos que vienen, o sea, se levanta el odio contra ellos, ¿verdad? Para odiarlos. ¿Por qué? Porque igual que en Estados Unidos, ¿verdad?, se está creando un nacionalismo, igual que en Alemania, igual que en Inglaterra con el Brexit. El nacionalismo se encierra y quiere nuevamente volver a tener hegemonía en el mundo, pero esa es una de las peores decisiones que puede hacer una, encerrarse. Obviamente, pues va en contra de los principios de la naturaleza del ser humano, en donde se pueda desplazar, donde pueda ir a otra nación, y donde allá encuentre ese desarrollo, ese trabajo, esa paz, o ese crecimiento, esa cultura. ¿Por qué? Porque intercambiar ese tipo de pensamientos y ese tipo de prácticas, eso es lo que hace que se vaya desarrollando el mundo. Mi concepto es que nunca se va a acabar el racismo ni la xenofobia, pero tampoco se va a acabar esas ansias y ese deseo de defender a las personas extranjeras, como Cristo decía, ¿sí? Aquel que no recibe a los extranjeros, aquel que no les da un vaso de agua, aquel que no los visita en la cárcel, aquel que no los visita porque son extranjeros o porque están padeciendo, y se van a ser puestos a la izquierda, en un pensamiento que nos hace reflexionar y de decir, ¿has cumplido con esa mente, esa ideología cristiana, esas prácticas del amor, la tolerancia? ¿O todavía sigues empeñado en lo que tu pastor, en lo que tu sacerdote, en lo que tu ayatola, en lo que todos los rabinos y todos los guías religiosos te están enseñando a ser radical, a ser extremista? Va a seguir siendo eso, pero no nos tiene que espantar, porque creo que ahora seguirá habiendo mentes abiertas en las que puedan tener una exégesis diferente y decir, esto lo hizo Moisés por esta razón, pero no tenía esa manera de incluir y de decir que era de parte de Dios. Eso. Voy a leer
un poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadie o Los Nadies. Dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres, que algún mágico día llueva pronto la buena suerte, que lleva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por muchos que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idioma sino dialecto, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. Con este poema de Eduardo Galeano quiero mencionar como acerca de cómo nosotros nos acercamos precisamente a este pensamiento xenofóbico o racista en nuestras comunidades de fe. Primeramente, este odio hacia el extranjero, al que es diferente a ti, primero pues sería cambiar, transformarlo, modificarlo, proponer una sensibilidad ética, pero también un criterio radical del amor al prójimo. O sea, esto es una acción humana cristiana, pero no de este Dios cristiano que mandan a la guerra. Recuerdo también cuando un pastor de Estados Unidos, un evangelista, Billy Graham, oró, le puso las manos a Bush papá para justificar la invasión al Golfo, utilizando el salmo de la que los dientes de los perversos Dios va a quebrantar y la salvación viene de Dios. Y hubo muertes de civiles, hubo mucho odio hacia Medio Oriente nuevamente, pretendiendo que nosotros llevamos la bandera buena y ellos son los nadies, los que no practican cultura, los que valen menos que la bala que los está matando, los que son ninguno, los que son ninguneados. Y así es este pensamiento xenofóbico. Y ahora quiero pensar que cada vez que nosotros lo vimos en la caravana migrante, cuando se caminaba y apoyábamos este movimiento, nosotros veíamos cómo despectivamente también había insultos, ¿sí? Cómo había estos pensamientos, pero más lamentable, dentro de la misma iglesia. O sea, eso es fuerte, pero es real. Cuando Jesús nos llama a amar al prójimo, al forastero, al migrante, pues se reducía en el sermón dominical en que estos eran movimientos satánicos, pensamientos de subversivos, y que esto no iba a llegar a nada, cuando se tendría que ver apoyado. O si no se apoyaba desde la caminata, pero sí desde el amor y el acompañamiento hacia estas personas. Por eso para mí tiene que ver, hablar de xenofobia o de racismo es hablar de migración, es hablar del forastero. Y muchas veces, como dice Eduardo Galeano, al migrante se le trata como nadie, como seres desechables o objetos desechables. Se cosifica a la persona solamente mirándolo como brazos, como recursos, y no como individuos. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Que repetidas veces en la Biblia vamos a ver estas prácticas, y lo vemos en estas prácticas de cómo la invitación sería ver al forastero, al migrante, al extranjero, y no tiene que ver con una cuestión de acabar con ellos. Entonces solamente quiero citar a Jesús en Lucas 10, donde bajo un contexto que él está marcando del amor o de amar a tu prójimo, él utiliza unas figuras muy importantes. Voy a darle lectura a algunos pasajes para ir reflexionando sobre ahora la propuesta de este Jesús, ¿no? Para que vean que no nada más es uno, hermano Ángel, sino que este Jesús también hace estas propuestas a la vida y la dignidad de las personas, ¿no? A estar trabajando en los derechos humanos, hacer una hermenéutica, una exégesis desde los derechos humanos y poder reflexionar sobre eso. Claro. Dice así: ¿y quién es mi prójimo? Jesús les contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Y un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Vean esta cuestión del samaritano, cómo es que se está viendo o cómo se está poniendo de ejemplo a este samaritano, a este migrante, a este extranjero. La propuesta de Jesús tiene que ver con ser radical al prójimo. ¿Por qué? Porque este samaritano está teniendo compasión y cubre ciertas necesidades que en ese momento aquella persona que estaba doliente, que estos asaltantes habían desnudado y golpeado, este samaritano se compadece y tiene una acción concreta, un compromiso ético. Entonces, este hombre bajaba otra vez esta visión de migración, o este forastero, o este extranjero, que viene y es humillado, marginado, reducido a nadie. Otro que es considerado samaritano, y samaritano ya era considerado peyorativamente, él es el que le ayuda. O sea, esta es la propuesta de este Jesús, ¿no? Donde hace un compromiso que el migrante o el forastero, el extranjero, tiene que ayudar a ellos. Y pues es que nosotros como mexicanos, ¿sí? Hablar de los pueblos originarios, ¿sí? Nosotros también fuimos violentados. Entonces, ¿por qué no nosotros vernos también de esa manera y ayudar y amar y fortalecer lazos, relaciones con estos forasteros o extranjeros o migrantes y no destruirlos sin compasión? Claro. Estaba yo viendo, desgraciadamente no podemos pasarles esta portada a los que nos escuchan, pero es la revista de Proceso de la edición especial número 54, en donde como encabezado dice: Europa ante la migración, el desafío del siglo XXI. O sea, todo lo que ha pasado en Europa, lo que ahorita estamos pasando aquí en México, en América, todo lo que se pasa en África, o sea, son situaciones que uno dice, esta actividad del movimiento de las inmigraciones no se va a acabar. Y yo lo comparo con lo que también dijo Cristo una vez cuando le dijo Judas:
que por qué se desperdiciaba esa cantidad de aceite tan valioso que pudiéndose vender y darlo a los pobres. Y Jesús le dijo, dice, pobre siempre va a haber entre ustedes. ¿Sí? Aquí yo diría también, migrante siempre va a haber, para ver de qué manera estamos hechos. O sea, si realmente el cristianismo, el que creemos, el que decimos profesar, el que teológicamente sano, porque hay una teología insana, la teología sana que nos ha enseñado, ¿verdad? Y que hemos aprendido, ¿verdad? A través de Cristo, es la que nos muestra cómo vamos a tratar a los migrantes. Y aquí ya lo estamos viviendo. Y entonces estoy escuchando la voz de Dios que dice también, migrantes siempre va a haber entre ustedes, para ver si los ayudan, para ver si les dan cobijo, para ver si les dan hospedaje, para ver si los apoyan. Y ahorita vemos dividida a la nación de México, allá en el norte, en Tijuana, ¿verdad? En Juárez, ya no lo soportan. Ya están hartos, dice, de los 1,000, 2,000, 5,000 migrantes que están ahí, ya no saben qué hacer. Aquí es donde se va a probar si realmente hay pensamientos, ya no cristianos, para no encerrar esto, sino pensamientos humanos, porque el humanismo, por naturaleza, tiene que ayudar al semejante. El humanismo tiene que dolerse del que sufre, tiene que ayudar al necesitado, el humanismo. Entonces, México está en una situación como para hacer diferente lo que hizo Europa, cerrar las fronteras, y se ve cómo la gente se ahoga, cómo la gente queda exterminada y cómo la gente es usada para traficar como comercio. Porque dice una parte de esta revista, El viaje de la muerte, dice, los polleros cobran 700 euros y a veces más para llevarte a la frontera de Sudán con Libia. Nos cobraron 1,000 euros por los dos. Juntar tanto dinero es difícil. Algunos venden su casa, otros un riñón. El sacrificio de nuestra madre nos ayudó. O sea, ¿de qué manera tiene efectos esa migración? ¿Cómo permanecemos insensibles ante muchos, o inclusive nos convertimos a veces en sátiros, nos convertimos en xenófobas, nos convertimos también en discriminatorios? ¿Qué tan enfermos estamos en ese sentido? Sí, hermano Ángel. Sí, y voy terminando el texto cuando precisamente este samaritano está haciendo una propuesta para la migración. O sea, esto es cuidarlos, atenderlos, verlos, ayudarles. Que este sentido tiene que ver con nuestra vida comunitaria, con hablar de naciones, hablar de pueblos, hablar de no de asistencialismo, sino de asistencia, de ayuda, de ayuda humanitaria, porque la migración tiene que ver con una crisis humanitaria. O sea, ya no estamos hablando solamente de migración porque van a cambiar de condición, sino estamos hablando de crisis humanitaria porque estos migrantes están saliendo, porque están siendo perseguidos, asesinados en sus propios países. Entonces, estamos hablando de una crisis humanitaria donde estos migrantes, por la cantidad que valen, ¿sí?, se reducen precisamente a monedas, se cosifica a este migrante. Y aquí la propuesta de este Jesús o de este samaritano que está poniendo, tiene que ver con eso. ¿Quién de estos tres, el levita, el sacerdote o el samaritano, dice, te parece que se portó como un prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Pues el que trató con misericordia. Y Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. O sea, esto no se tiene que reducir precisamente a situaciones de réplica, también de discriminación, de racismo y de prácticas xenofóbicas, sino tiene que ver con la respuesta que nosotros tenemos como seres humanos, como cristianos, porque sigo insistiendo, hermano, el centro del cristianismo, o el cristianismo de este Jesús,
tiene que ver con lo humano. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Él también migró desde un espacio eterno o trascendente, ¿sí?, a algo humano, inmanente, cotidiano. Un humano, Jesús se hizo humano. Entonces el centro del cristianismo es esto, que nosotros tenemos que hacer prácticas humanas y sanar nuestra alma precisamente de estos pensamientos enfermizos o xenofóbicos y de racismo. Hablando espiritualmente, lo que usted menciona, dice en el Evangelio de Juan, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. O sea, sí, racistas, xenófobos, ¿por qué? Porque no consideraban a Jesucristo como alguien conciudadano de ellos, lo consideraban un extranjero, porque no comulgaba con esos pensamientos racistas y xenófobos. Uh-huh. En este sentido, lo que usted menciona es que ese efecto, aquí podemos poner en balanza dos trascendencias. La trascendencia precisamente de Moisés, cuando él dice que cuando entren a la tierra prometida tienen que destruir todo completamente, esa trascendencia que hasta nuestro tiempo permanece y destruye, y son racistas y son xenófobos las naciones y las personas, y esta otra trascendencia de Jesucristo, ¿sí?, en cuanto a que Él viene por aquel semejante, por aquel que sufre, por aquel desplazado, por aquel extranjero, para adoptarlo y para hacerlo también parte de su creencia como ser humano. O sea, la muerte de Jesús no es para salvarnos. La muerte de Jesús no es para perdonar pecados. Teológicamente eso es lo que se enseña. La muerte de Jesús es para demostrar realmente el ideal de poder hacer todo lo que esté en nuestra parte para defender al ser humano, para hacerlo igual que nosotros, o nosotros hacernos igual que ellos. No importa cuál va a ser el camino, no importa que en algún momento tenga que entregar la vida como lo hizo Mahatma Gandhi, como lo hizo Luther King, como lo hizo Mandela. O sea, no importa, o sea, ellos entregan su vida por ese ideal que tienen, y ellos tienen bien claro que su movimiento despertó a raíz de esas enseñanzas cristianas, ¿sí?, de ayudar al prójimo, de no permitir la esclavitud, de no ser racista, de no ser xenófobos, de que el mundo es de todos. Sí, hablar de este Jesús, pienso yo que la figura es bien importante porque estamos hablando pues que él migró desde bebé, ¿no? Él se fue a Egipto, o bueno, se fueron sus papás, se lo llevaron, regresa, se le empieza a radicar, no en un solo lugar, y le llaman Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, ¿sí? O sea, como él también está en varias partes, y bajo ese pensamiento xenófobo miran a este Jesús. Pues ¿quién es? Pues si ¿qué puede salir de esta zona de bueno? ¿Qué puede salir de bueno de México, no? Que se van a migrar al norte. O sea, ¿qué puede salir de bueno? Pues a lo que hace este pensamiento xenófobo es esto de poner muros, poner alambrados. Y parece ser que dentro del cristianismo se ha puesto este tipo de muros y también alambrados, desde otra índole, ¿no? Sí, para condenar, para rechazar. Exacto. A los que en algún momento no piensan igual que nosotros. Porque en el cristianismo que se mueve en el mundo, ¿sí?, hay diferencias. Aún siendo cristianos, son diferentes doctrinas, son diferentes teologías, ¿sí? Pero si entendiéramos eso, es parte del sincretismo que debe de haber. ¿Se acuerda cuando teníamos esas reuniones con el hermano Bautista, en el que pues, nos reuníamos una o dos veces al mes y juntábamos a las congregaciones para sincretizarnos en ese momento con esa teología bautista, ¿sí?, con esa teología
presbiteriana, con esa teología metodista, para poder hermanarnos en esa situación y amar al extranjero en el pensamiento diferente, porque es parte precisamente de ese propósito que al menos Cristo nos vino a mostrar. Sí. Y poder nosotros ir quitando todos estos muros y todas estas cercas que han impedido precisamente que veamos las riquezas, que veamos este aporte que cada tradición, que cada religión tiene para cada uno de nosotros. O sea, este Jesús utiliza la figura, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Es que este pensamiento de Jesús verdaderamente es radical. Totalmente. O sea, estamos hablando de que no está separando, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal. Entonces, bajo este pensamiento o bajo esta crisis humanitaria que tiene el mundo y bajo este pensamiento sectario que tienen las religiones, pues aquí es donde entra oportunamente este pensamiento de Jesús para transformar nuestras conciencias. Esto es, por eso yo decía, el criterio radical del amor al prójimo bajo un compromiso ético, o sea, lo que se le llama el Evangelio, la buena nueva. Esto es, ¿cómo nos estamos viendo con el migrante? ¿O lo seguimos tratando como nadie? ¿O al que está fuera de la iglesia lo tratamos como perro, como perrillo, como pecador? O sea, ¿cómo lo tratamos? Y este Jesús dice, no, a ver, cambien su forma de pensar, modifiquen sus estructuras, a ver, ya, basta. Entonces, bueno. Claro, cuando Moisés empieza a infundir y a influir en ellos el concepto de destrucción y xenofóbico, pone a los dioses extraños. No debes de estar aceptarlos, porque sus dioses te van a hacer que tú peques hacia Dios y Él te va a destruir, porque ese es uno de los mandamientos: no te harás imagen ni semejanza. O sea, vea la argucia de Moisés en este sentido. Y hoy sabe lo que utilizan los sacerdotes, los pastores y los guías religiosos. Dice, no te mezcles tú con nadie. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú vas con alguien estás cayendo en el ecumenismo. El ecumenismo empiezan a manejarlo como si fuera algo horroroso. No puedes de mezclarte con otra persona, con un católico. No debes de mezclarte con un testigo de Jehová. No debes de mezclarte con un musulmán, con un cristiano. No debes de mezclarte, porque estás cayendo en el ecumenismo. Y eso es aborrecible hacia Dios. Y sorpresa, hay quien en cierto momento le tiene miedo al ecumenismo, como en ese tiempo el pueblo hebreo le tenía miedo a los dioses de los cananeos, ¿sí? De los jebuseos. Y eso, el miedo ciega a las personas. Sí. El miedo los incapacita. El miedo hace que las personas se vuelvan esclavos. Sí. Y nosotros, aquí Jesús, ¿cómo incluye en el texto de Juan 4:7 con la mujer samaritana? Así, otra vez una práctica de Jesús, una práctica. Jesús no estaba ahí poniendo su argumento teológico, no. Un quehacer está haciendo Jesús, un quehacer, una praxis teológica. Lo voy a poner así, lo voy a narrar, ustedes ya la conocen. Una mujer samaritana llega a sacar agua y le dice Jesús, oye, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar pues comida y le responde la mujer, ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana. Y Jesús empieza a tener un diálogo primero, o sea, un acercamiento a esos que han sido señalados, con los que han sido racistas, xenofóbicos. Jesús se acerca. O sea, parte desde ahí, desde un acercamiento, desde una charla, desde un diálogo. Y dice, dame de beber, ¿no? Invítame algo. O sea,
no es que yo traigo, yo Jesús te voy a dar, no, sino Jesús quiere aprender de ella, quiere recibir de ella. Así es de que nosotros recibimos más al ver al migrante, al recibir al migrante, a ponerlo en otra condición. Nosotros recibimos más de él que nosotros lo que podamos darle. Entonces, esta cuestión también de piedad o de puritanismo, donde creemos que nosotros estamos salvando, redimiendo al migrante, no, al contrario. Yo pensaría que esta mujer, al compartir el agua con Jesús, también está redimiendo a este Jesús. ¿Sí? Lo está cambiando de forma de ver y concebir a los samaritanos, y más mujer, ¿sí? Que había una estructura machista patriarcal y de discriminación a los samaritanos, ¿sí? Y Jesús aprende de esta mujer. O sea, Jesús recibe una forma de redención al acercarse. Paulo Freire le llamaría quehacer de estudiandos, o sea, como si yo aprendo al enseñar o viceversa. Es esta cuestión de donde también uno se hace más libre al convivir con los migrantes. Es que aquí se cumple lo que es la palabra de Dios, de que cuando Dios empieza a crear, empieza a aflorar sus sentimientos, porque antes todo, dice, era un caos, era oscuridad, y cuando Dios empieza, dice, y crea y separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Entonces vio Dios que la luz era buena. Nacen los sentimientos de Dios al crear. Nacen los sentimientos cada vez que está creando. Entonces afloran los sentimientos de Dios, pensando que Dios ya los tenía. No, o sea, puedo decir que alguien va a decir este es un hereje, pero Dios no tenía sentimientos cuando en ese momento dice que empieza la creación. Él existía mucho antes de la creación, existió. Pero ¿cómo podía llenarse de sentimientos cuando empezó a crear las cosas para el ser humano? Y llega a su clímax, a su máximo, cuando sus sentimientos ven cómo crea al hombre y a la mujer. Y ahora cómo se desarrollan los sentimientos de Dios, empiezan a hacerse uno con los de nosotros. Y cuando Cristo aparece, aprende Cristo de los desplazados, de los pecadores. Por eso le gustaba estar más con ellos, porque aprendía más de ellos. Sus sentimientos los hacía suyos, que de los guías religiosos, de los escribas y fariseos. Claro. Estaban siempre, ¿sí? en esa autoridad, en ese autoritarismo, queriendo imponer sin ver la sensibilidad humana. Ellos no percibían el dolor de una persona enferma. Tal es el caso que prohibían que se curara en sábado, pero Cristo lo percibía y aprendía de ellos. ¿Cómo iba a dejar Cristo sin curar y sin atender a una necesidad de una persona, aunque violara la ley? Así que el asunto es ese. A veces la Biblia nos somete, nos quita nuestros sentimientos y nos traslada a una opacidad, a una sombra, ¿sí? Que es deforme. En cambio, Cristo viene y nos vuelve seres humanos. Relaciónate con las personas y sus sentimientos también tú los tendrás, y los tuyos también se estarán ahí manifestando. Y esa es la finalidad del ser humano: crecer y aprender, convivir, que esos sentimientos se compartan. El extranjero, el nacionalista, ¿sí? El desplazado, el pecador, lo que a veces ahora también en algún momento llegaremos a ver, lo que es esos hombres y esas mujeres que tienen pensamientos diferentes en cuanto a su relación y en cuanto a su decisión de unirse sexualmente con otros. O sea, desde ahí la mayoría de las iglesias marcan su límite, rechazan a ellos, ¿sí? Así como discriminatorios, son incapaces de sumarse a sus sentimientos,
porque tienen miedo de aprender de ellos. Cuando yo he platicado con algunos de ellos, me asombra qué pensamiento tienen estos hombres, qué pensamiento tienen estas mujeres, y aprendo de ellos. Sí, aprendemos de todos. Claro, esa es la riqueza, e ir viendo, de mínimo visibilizando este pensamiento xenofóbico y racista que muchas veces se tiene y que a veces somos insensibles. Hablando de esa sensibilidad que usted está mencionando, ¿no? Lo que está pasando con los palestinos, por poner un ejemplo, ¿no? Este nacionalismo recalcitrante del Estado. Hablo del Estado israelí, no hablo del pueblo israelí, hablo del Estado israelí. Sí, siempre hay que poner eso, creo que muy claro, porque usted lo mencionaba al principio, ya hay muchos que ni piensan en cuestiones religiosas de la Torá, ¿no? Que ven más por la cuestión de los derechos humanos, y pienso que tendríamos que seguir con esa visión, siendo sensibles nuevamente, que es lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en el Caribe, con Haití, lo que mencionó en Europa, que realmente son cifras fuertísimas, y que nuevamente citaré esta parte de que en nuestra cultura mexicana hay una danza que se llama la danza del venado. Y esta danza tiene que ver con este cazador que hace una relación con el venado. O sea, el cazador va a cazar al venado, pero no es una cuestión de querer devorar, de querer acabar, de exterminio con el venado, sino hay un diálogo entre ellos. Y el venado que está siendo perseguido realmente es el que proporciona el alimento, la provisión para ese cazador y toda la aldea, ese que está cazando. ¿Y por qué pongo esto de ejemplo? Porque eso es lo que se ve muchas veces en la frontera. Se está cazando, el venado sería el migrante, aquel que pasa la frontera, que lo están cazando, lo están persiguiendo, lo quieren matar. A la diferencia de esta danza, que es que el venado proporciona los beneficios para estos coyotes, o para estos policías, o para este gobierno del norte. Estamos hablando que aquí hay una persecución salvaje y sanguinaria para estos migrantes, y que no hay un aprendizaje, no hay una relación cordial con ellos. Y si tomaríamos no sé, estadísticas, cifras, no sé ahorita cómo esté la cosa, pero pues el país vecino del norte pues está hecho de migrantes. O sea, la riqueza de ese país tiene que ver con la migración. Entonces vuelvo al ejemplo que ponía de la danza del venado. Muchas veces este venado que ha sido perseguido como este migrante es el que proporciona mayor riqueza a cada pueblo y a cada nación. El llamado sincretismo, la multiculturalidad, toda la riqueza que va obteniendo ese país del aporte de estos migrantes. Así es, pues yo creo que la historia nos ha enseñado, y las conciencias que realmente son conciencias progresistas, que entienden que los migrantes son una parte del desarrollo y la evolución de un país. Y lo podemos trasladar también en el aspecto de las iglesias. Mientras las iglesias permanezcan encerradas con una sola doctrina, un solo pensamiento, podrán decir crecemos en número, porque aquí hablamos, no quiero decir nombres, pero hay iglesias que tienen 10, 15 millones de congregantes y de adeptos en el mundo. Entonces sienten que son las escogidas y las que Dios ha puesto sus ojos en ellos para enseñar a las demás, como lo hacía el pueblo hebreo, que decía que eran el pueblo escogido por Dios. Uh-huh. Y en ese criterio, en ese pensamiento, empezaron a cometer barbaridades. Lo mismo sucede con muchos.
pero cuando se puede analizar y se puede ver cómo han crecido todas las culturas, cómo han crecido, pues el protagonismo de los pensamientos humanos, de los pensamientos de respeto y de honestidad hacia los diferentes, hacia las clases desprotegidas, eso es lo que les da más valor. Y el cristianismo deber hacer eso, de darle valor agregado a lo que es realmente el humanismo, de cómo se manifiesta esa ayuda y ese apoyo hacia todas las personas, no importa de dónde sean, no importa de qué pensamiento tengan. Y decía Gibran Jalil, no importa de que si está el asesino ahí tras la cárcel, tú no lo puedes ver mal porque ese también es parte de ti. ¿Por qué? Claro. Porque él hizo lo que a lo mejor tú en algún momento dado pues no te atreves, pero también lo traes dentro de ti. El ser asesino, el ser violador es parte de lo que uno tiene, y entonces uno ya desprecia, uno es racista, uno es xenófobo con ese tipo de personas, y siente uno que merece uno solamente la aprobación de Dios y la exclusividad de Dios. Claro. Vamos a ir terminando y yo quiero ir cerrando esta participación, esta reflexión, con un poema que se llama Una canción. Una canción es Ernesto y Vicente, unos migrantes. Quiero leerlo. Señor, quiero preguntarte si lo que he vivido significa algo. Un hombre mutilado, mujeres violadas. ¿En qué momento la masacre se convirtió en una aburrida noticia para la gente? Señor, déjame ir contigo y cruzar la frontera del mundo. Señor, aún no tengo mi visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo, soy un migrante. No me cobres cuota para entrar al cielo. Señor, ayúdame. Nuestro camino es una cacería sangrienta, nuestra sangre cubre las tierras mexicanas. Nuestro destino, un secuestro y dolor para nuestras familias. Señor, aún no tengo mi visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo, soy un migrante, no me cobres cuota. Señor, llévame en un tren rumbo al cielo y no me preguntes si tengo visa. No me asaltes, no me golpes, solo eso te pido. Ernesto y Vicente. Una nueva visión de mirar a Dios como un Dios compañero, un Dios que camina con ellos, un Dios que está ahí. Y Fito Páez en su canción solamente él escribe y dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Hoy nosotros queremos ofrecer nuestro corazón. O sea, no hay que llegar al fatalismo. Sí, queremos nosotros responder también y llamarle hermana, hermano, migrante, porque nosotros también somos migrantes. Hermano, Okay. Vamos a terminar. Sí, pues yo también agradezco y me despido con esta reflexión de que aún cuando Jesús estaba hablando con la samaritana y ella preguntaba a dónde había que ir y dónde había que demostrar ser cristiano, en Jerusalén, en Samaria, ahí en el pozo de Jacob, y Jesús responde muy sabiamente que palabras que debiéramos de tener siempre presentes, ¿sí? Los verdaderos seguidores, no quiero usar la palabra adoradores, los verdaderos seguidores, los verdaderos discípulos, ¿sí?, que realmente buscan esas enseñanzas cristianas de vida, amor, libertad, felicidad, dice, los seguirán en espíritu y verdad. El espíritu sintiendo precisamente ese amor por los demás, esa necesidad de que Cristo siempre esté hablándonos espiritualmente en la intimidad, pero también esa realidad de la verdad, de hacer una realidad, no una inmanencia, sino una trascendencia a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, claro, que viene de otros lugares, de otro país, a buscar a lo mejor una salida, a buscar una muerte, porque también dicen que es el viaje de la muerte en México. Desde que empieza su trayectoria por Guatemala, desde que entran a Chiapas y todo hasta llegar al norte, es un viaje de la muerte y muchos han muerto. Y yo, como alguien dice, debiéramos pedir perdón
a todos esos hombres y a todas esas familias que han padecido en el transcurso y en atravesar la Ciudad de México, porque no hemos demostrado realmente, a pesar de que México 80% es religioso, otra debiera de ser nuestra conducta. Somos 80% religiosos y más ahorita en esta Semana Santa, donde hay manifestaciones en toda la República en cuanto a la pasión de Cristo, reproduciéndose, pero en realidad simplemente en la práctica no entendemos lo que es hacernos uno con aquel. Y yo puedo decir desde ahorita, en esta charla que tuvimos, también me llega a mí dentro de ese sentimiento de pedir perdón, porque como mexicanos no supimos y no hemos sido capaces de proveerles una ruta y un camino de paz, de amor y de seguridad a todos esos migrantes. Ojalá estuviera en mis manos. Lo único que yo puedo hacer es a lo mejor utilizar mi tiempo en el púlpito, hablar a la iglesia, de hacernos uno, de amar a los migrantes, o en este momento que estamos utilizando una parte aquí en lo que es internet, pero al mismo tiempo sí puedo decir, en este sentido, lo más que puedo yo hacer es pedir perdón por todo el daño que a veces les ocasionamos de venir a este país creyendo que van a estar protegidos, y aquí también es una ruta de muerte, es un viaje de la muerte que a veces ya no regresan. Que nos perdonen muchos centroamericanos por tanta violencia, tanto daño que les hemos hecho en su búsqueda de la vida y de la felicidad y de la libertad. Amén. Que así sea. Y con esto nos despedimos. Esto fue su programa, la Biblia y los derechos humanos. Hasta pronto. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.